Vamos ahora a tomar contacto con Felisa Micheli, la primera entrevistada. Felisa, muy pero muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Aquí estábamos con Rodrigo Pozo, con Emilce Garzón, con la China Osorio, con Federico García del Corro, con el Tano Miguel Facenta, el Tano Juan Facenta, y Camilo García que te saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo está Camilo? ¿Cómo anda todo el resto de la mesa? Espero que todos bien. Muy bien. Como economista que conoce la botonera, sobre todo, Felisa, ¿cómo ves el desempeño de los primeros tramos, los primeros dos exámenes ante el Fondo Monetario y el último que le corresponde también a Sergio Massa? ¿Cómo se está manejando la economía? ¿Se están activando los mecanismos para robustecer un poco y combatir o enlazar a los precios? En mi opinión, veníamos de una situación tan desastrosa, tan mala, que fue la gestión de Guzmán, que cuando en julio asume Massa, la verdad es que, bueno, uno puede decir estamos un poquito más fortalecidos, un poquito mejor, pero claro, están bajo el estándar del que partimos, que tampoco sé si eso es mucho mérito, ¿no? Pero creo que Massa hizo algunas cosas imprescindibles, como acumular reservas con un costo alto, porque tuvo que implementar el dólar soja, pero con ese dólar soja él pudo contener para el Banco Central 8.124 millones de dólares, que es muchísimo. Parte de eso quedaron en las reservas, la mitad aproximadamente, y este es un objetivo que se logró y que antes, durante la gestión de Guzmán, siempre estábamos penando por la falta de reservas. Y por otro lado, tomó también un tema difícil, como era todo lo que era la deuda en pesos, que la reperfiló, buscó otra estructura de vencimientos para el año que viene, que también fue un costo alto, porque la tasa de interés que se paga por esto es el dólar link, o sea, una actualización que nos cuesta un montón. ¿Qué digo? Las medidas que tomó eran indispensables a un gran costo y todavía no se ven claramente los beneficios, pero sí son necesarias para lograr un piso de estabilidad sobre el cual plantarse, porque ahora tiene que hacer estas cosas: el bono que se va a dar, el tema de ganancias, esta cuestión del mínimo no imponible que es tan importante para un sector de la población, y creo que, y el bono, por supuesto, que es muy importante, que se financia también con parte de lo que se recaudó por la mayor liquidación del dólar de septiembre de la soja. Y me parece que si se logra involucrar el Ministerio, Comercio, pero sobre todo el Ministro, en el tema antiinflacionario con los grandes empresarios, vamos a tener una mejora en la inflación, porque se están haciendo una cantidad de tareas en simultáneas que tendrían que dar por efecto una reducción gradual. No estoy pensando, ¿no?, en que va a bajar al 1% de un momento al otro, pero sí en una reducción gradual de la inflación, que es lo que necesitamos. Felisa, te estás con manos libres y te alejaste un poco del micrófono. Ah, perdón, ahora te pido si podés estar con el teléfono en la oreja, si mejor, así te escuchamos. Felisa, vos que conocés la botonera, conocés el tablero de comando de la economía, ¿por qué cuernos no se le hace tributar, no se le grava convenientemente al sector minero? ¿Cuál es el poder de lobby del sector minero mediante el cual se extraen riquezas que no se controlan y que no solamente no tributan y no le dejan nada al erario público argentino, sino que además es un robo desvergonzado a cielo abierto? Comparto totalmente con vos tu descripción. Acá hay vigente un código minero que se elaboró en la época de Menem, bajo la égida del Banco Mundial, que hizo códigos mineros iguales en casi todos los países del mundo, y eso significa un gran beneficio porque no pagan prácticamente impuestos a todas las compañías que están en la Argentina. Me parece que una de las cosas que hay que hacer es cambiar ese código minero. La oportunidad está, vence ahora en 1994, no autorizar en el mientras tanto ningún nuevo emprendimiento para que no tenga los beneficios de ese código,
y empezar a generar, a mi gusto, lo primero que haría yo es una empresa nacional de minería, no solamente de litio, porque ahora se habla de crear una empresa de litio. ¿Por qué una empresa de litio? Una empresa minera. Argentina tiene una extensa cordillera llena de riquezas, piedras raras, o tierras raras, perdón, y bueno, el cobre, el oro, lo que ya se está exportando a declaración jurada sin ningún control del Estado, tendría que ser todo armonizado desde una empresa que preservase el interés de los argentinos. La riqueza de la Argentina debe ser para los argentinos y hoy la riqueza minera no lo está haciendo. Eso tiene que cambiar drásticamente. ¿Por qué no se hace? Y yo creo que porque falta voluntad política de meterse en estas temáticas. ¿Y pero cómo puede ser que falta? ¿Y qué puede explicar? ¿Qué puede explicar que falte voluntad política? ¿Que están amenazados? ¿Que están ensobrados? No la ven. Yo creo que hay una gran cuestión con esto de que la Constitución del 94 habla de que las riquezas mineras del subsuelo son de las provincias, pero también hay cuestiones que se pueden articular desde la nación, fijar políticas de cuidado del ambiente, fijar políticas comunes para la renta minera entre las provincias y la nación, para que esta renta minera sea aplicada a otras cuestiones, más allá del tema de la propiedad de los recursos comunitarios o recursos naturales, que efectivamente la Constitución del 94 los traslada a la provincia. Siempre que uno pregunta, te dicen, contestan lo mismo, y bueno, la Constitución del 94... cada provincia puede hacer lo que quiere. Bueno, pero ¿somos un país o no? Eso es cuestión de acuerdo político para decir, bueno, las riquezas mineras son de todas las provincias, efectivamente, pero la nación fija determinadas pautas, genera determinados acuerdos que puedan ser utilizados para mejorar la vida de los argentinos. Lamentablemente esto durante el kirchnerismo tampoco se hizo. Es una tarea pendiente, para mí imprescindible y apremiante. Estamos hablando con Felisa Micheli. Felisa, te pido por favor si te puedes acercar al micrófono y vamos con la siguiente pregunta. Ahora sí no tengo la oreja, y lo más cerquita posible. Ahí está. A ver ahí. Sí, perfecto, ahí está. ¿Qué tal, Felisa? Buenas tardes. Rodrigo Pozo te saluda. Consultarte concretamente, ayer en diputados, en comisiones, se discutió incorporar en el proyecto del presupuesto 2023 el artículo para una propuesta que por lo menos se ve más que positiva, que es que el Poder Judicial pague ganancias. Se estima una recaudación posible de 237 millones de pesos. ¿Cómo ves esta noticia? Sabemos que se tiene que discutir y aprobar, pero ya es un avance. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo sumamente justo y necesario. Me parece que si todos los trabajadores en relación de dependencia pagan ganancias, los jueces, los secretarios, los fiscales y los demás funcionarios judiciales no pueden tener coronita, tienen que ser exactamente igual que el resto de la población. Me parece una medida que se ha venido postergando, que ya se trató, que salió la ley, que la justicia o la Corte Suprema la declaró inconstitucional, y que solamente están pagando ganancias aquellos jueces y magistrados y personal judicial que ingresa después de la vigencia de la ley, para los nuevos, no para todos, o sea que es un porcentaje muy pequeño el que hoy está pagando ganancias. Este artículo lo que haría es poner a todos a pagar ganancias. Me parece fundamental, se trata de esos casi 240.000 millones de pesos al año, que es mucho lo que se puede hacer con esto, ¿no? Felicia, buen viernes, te saluda China Osorio de este lado. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Supimos hoy, a modo reflejo, si se quiere, de lo que pasa cotidianamente, que la Secretaría de Comercio multó por 18 millones de pesos a Arcor, Clorox, a La Serenísima y a Coto, y esto después de que se detectara que vendían simultáneamente dos presentaciones de un mismo producto para evadir el acuerdo de precios cuidados. Una sanción que llega justo en medio de la negociación por el precio justo en los envases, en donde sabemos que se va a colocar el precio justamente en los productos, y que nos deja la interrogante, ¿no?, de cuánto impacta en la inflación, o sea, en nuestro bolsillo, lo que estas empresas hacen modificando los valores, o sea, en la cadena productiva, hasta que llega a nuestra mesa. ¿Son ellas las que mueven realmente la aguja? Y sí, si uno se pone a pensar el grado de concentración y de extranjerización adicional que existe en los grandes mercados de la Argentina, de alimentos, fundamentalmente lácteos, azúcar, aceites,
y que estas empresas han venido teniendo una conducta totalmente abusiva en términos económicos, digamos. Cuando hablamos de abusiva nos referimos a abuso de posición dominante, que es una figura totalmente tipificada en la Ley de Defensa de la Competencia. Yo me alegro que la Comisión haya intervenido, lo haya decidido, porque no puede ser que de una semana para la otra estas empresas cambian los precios, y no en un 5%, en un 3%, sino en un 25%, el 30%, y eso es lo que nos desespera a todos, y en productos esenciales, en productos básicos. Ojalá que este programa de precios justos que se implemente con el acuerdo con las empresas, el Estado ponga a jugar ahí todo su poder de fuego, porque estas empresas reciben beneficios del Estado, detracciones en los aportes previsionales, subsidios, antidumping, y a pesar de eso acá se mueven en los precios como si no tuviesen nada que poner ellos, sino solamente sacarnos a todos los argentinos. Así ¿Qué que me sería parece antidumping? Y por ejemplo, hay empresas importantes de la Argentina que tienen resoluciones, por ejemplo, en caños sin costura. Este es uno, para que no entren de China todos los caños sin costura que serían una competencia a un precio que se considera mucho más bajo que su costo, y entonces protegemos el mercado para esas empresas, que en realidad es una empresa, ¿no? Grifería, tienen un antidumping, perfecto, entonces tienen que estar cubiertos de la competencia extranjera. Entonces me parece que todo aquello que se tome para proteger a una empresa argentina de la competencia extranjera tiene que tener una reciprocidad de parte de las empresas para no aumentar los precios. Porque fíjense ustedes el caso textil que ha estado en esta semana, en estos días en discusión, cuando Massa dijo, bueno, si siguen así con los precios les voy a abrir las importaciones. Ustedes saben que la industria textil argentina vende todo lo que fabrica y no alcanza para cubrir la totalidad de la demanda, más o menos el resto, que sería un 45 o 50%, se importa. Pero ¿qué pasa? Si no existiera una protección que pone este cupo, a lo mejor se importaría mucho más. Entonces hay un cupo de protección externa para estas empresas que fabrican en el país indumentaria, telas, confecciones, etcétera. ¿Cuánto aumentaron los precios en un año de estos bienes? 113%, muy por encima del promedio general de precios. Entonces, por eso digo que es necesario que el Estado ponga en juego aquello que les da a las empresas para pedirles y para obligarlas a que los precios los manejen con moderación. Te saco de este tema, Felisa, pero vos que conocés de números, movimientos económicos, ¿te parece buen negocio el que hizo la familia Caputo comprando en una carpintería que no tenían antecedentes, que nunca habían facturado nada, unos muebles que no se sabe de dónde están ni de qué fueron de ellos y que aparentemente se tercerizaron? La verdad que es un desastre de lo que estamos sabiendo, lo que nos estamos enterando. ¿Qué necesidad tiene, salvo el odio político, de exterminar al adversario, que la derecha argentina nos tiene tan acostumbrados? ¿Qué necesidad tiene esa empresa de prestarse a colaborar con un grupo altamente violento, ¿no? Entonces, ojalá la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias y por una vez paguen aquellos que tuvieron algo que ver con este financiamiento, porque realmente con este financiamiento es que se pudo sostener esta práctica de odio político, cuya máxima expresión es el intento de magnicidio en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por último, ¿estás mirando Gran Hermano o no? Ay, no lo miro, no sé quiénes son. No soy de mirar ese tipo de programas. El presidente, ¿no? Parece que lo está mirando, ¿no? Sí, vi toda la disputa que hay, que la vocera le contestó a alguien que había ofendido al presidente, y el presidente dijo: no voy a dejar que nadie me agreda, pero me parece que tenemos que saltear esas cosas. Hay que ser un poco más serios en la gestión pública, estar un poquito más en contacto y en la resolución de los problemas de la gente. A mí no me gusta, no me imagino a Néstor Kirchner, a quien admiro y a quien considero el mejor presidente desde la democracia,
junto con Cristina, por supuesto, haciendo este tipo de cosas, ¿no? Felisa, un beso grande, muchas gracias por tu momento, ¿eh? No, gracias a ustedes, muy amables, gracias.